Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos una vez más aquí, una semana más aquí, lo pone aquí arriba, cuarto paso en nuestro camino hacia el Ragnarok y último antes del lanzamiento del juego, porque queda, amigos, un día. Estoy grabando esto, estoy publicando esto, un 8 de noviembre de 2022. Mañana, 9 de noviembre, sale God of War Ragnarok, por supuestísimo. Mañana no sé si me dará tiempo de subir el vídeo porque quiero hacer unboxing de la edición coleccionista más primeras impresiones, o sea, no me va a dar tiempo mañana realmente. El día 10 tendréis vídeo del unboxing de la coleccionista y mis primeras impresiones de las primeras horas, obviamente con cero spoilers, simplemente un tema más de sensaciones y de qué me está pareciendo sin decir nada, así que tranquilos. Creo que va a estar bastante guay ese vídeo, pero antes de nada quería traer un amigo yo que he conocido hoy por la calle, me he encontrado por la calle y le he dicho, hostia tío, ¿te importa si te vienes a decir unas palabras, ¿no? Para la peñita, ¿no? Del canal. Me dijo que sí, la verdad, muy majo. Así que lo voy a traer, un momento, ¿eh? Oye, chico. Que me ha dicho que no le ha dado el like aún al vídeo. Bue. Dale al like, bue. Bueno, se ve que no era... Se ve que no era de mucha palabra el chaval. Me apetece hacer la tontería, lo siento. He descubierto los filtros del OBS y me apetece... Estoy como un niño pequeño, la verdad. Pero bueno, estamos listos para dar el último paso antes del lanzamiento del Ragnarok, aunque va a haber más pasos. Ya sabéis que esto es una serie de 9 episodios que va a continuar más allá del lanzamiento del Ragnarok, así que no termina aquí nuestro viaje. Pero hoy, concretamente, vamos a hablar de la accesibilidad en el reino de, si no me equivoco, Niflheim. Efectivamente, es en Niflheim. Vamos a verlo, vamos a verlo. Último episodio, último paso antes del Ragnarok. Tengo unas ganas del Ragnarok que voy loco. Esto es muy importante, en verdad, ¿eh? Gente jugando al Ragnarok. Este voy a ser yo mañana. Hostia, qué forma de coger el mando. Niflheim. El reino del hielo, si no me equivoco. Bueno, realmente es de unas nubes que fueron congeladas por algo que pasó, no me lo sé exactamente. UX designer on God of War Ragnarok. My name is Sam Chaffella. I'm the Associate UX Accessibility Designer. My name is Zhou Xiaoyi. I'm a rendering programmer. Hi, I'm Kate Marlin, Senior Producer of the gameplay team. My primary job is to make sure that as I'm looking across the game, as features are developed, that designers and programmers and está muy bien esto, tío. O sea, una cosa que no se le puede negar a Sony en casi ninguno de sus lanzamientos first party es la cantidad absurda y líder en la industria de opciones de accesibilidad que ponen. En The Last of Us 2 ya hicieron algo parecido y ahora en Ragnarok han superado lo de The Last of Us 2, parece. Eso sí que es, o sea, porque es muy fácil decir, va, a mí me suda la polla porque yo no tengo ninguna discapacidad, pero joder, tú imagínate que tuvieses una discapacidad y no pudieses disfrutar de Ragnarok si no hay X opción de accesibilidad que te permita disfrutarlo. Es muy importante para ciertas personas, muy importante. Y hay que intentar hacer esto pues un estándar de la industria lo máximo posible, realmente. That allows players to have experiences that they might not otherwise be able to, from swinging your axe as aquí. Kratos to traversing the realms and experiencing the story. These features make it possible to do these things. People are no longer limited by their physical capabilities, and they will be able to enjoy the game just like anybody else. There's a saying in the accessibility community, never about us without us. Pues estaría bien que enseñasen todas las opciones. No están enseñando muchas. Hostia, este juega con la boca. ¿Qué coño? Claro, porque tiene una mano solo. Hostia, qué movida. Hostia. What things may be hindering someone from being able to complete the game. It's always the best to be able to communicate with the user and see what they're happy with and what they want improved. Some of the most inspiring things that I've seen that have made me want to think more about accessibility is seeing the stories that players have and how much it means to them when they're able to sit down with the game for the first time
and play more than they ever thought they could. Boy, Mola, mola. Boy. we must be better. Uf, we must be better. We must never forget. Esta frase es increíble. With Me the gusta mucho last esta God frase. of War, we ended the game understanding that there were major problems with the way that we were designing for accessibility. Based on community feedback from the last title, we've incorporated several Aquí features están into todas this estas, title to todas las make the opciones. experience more accessible. Pero fijaos todo lo que hay, ¿eh? Talked Es to una them about locura. what they needed in order to play going Pero una forward. locura. And we started to prioritize things very early in production. I think that was one of the biggest lessons we learned. Mira, is that esta era early nueva de production, Niflheim, making que no te sure enseña that nada, you pero have bueno. everything in place at the beginning of the development cycle. If you're trying to bake a blueberry muffin, you don't wait until the end to put the blueberries in. You make sure that it's in the batter. Uf, And with esto sí que es bonito, accessibility, ¿eh? we needed to make sure that we put those blueberries Qué bonito. into the batter at the beginning Qué bonito, so that they joder. could bake in and we would have accessibility at the end. By having controller remapping, by having assists for things that seem trivial, we allow people to get past those blockers and experience it in a way that it's intended. The features that I am most excited for players to try out are the combat assists. I think that these are Asistencias en just combate. amazingly fun to use. In the last title, we had a feature called Recenter on Attack. Every time you'd hit an enemy, the camera would make sure that enemy was centered. When we're looking at God of War Ragnarok, we've expanded those combat options to allow for recenter on swing, which means that as you swing your axe in combat, you're going to slowly orient towards a different enemy. This is one of my personal favorite features because every time you swing the axe or swing the blades, the camera recenters towards the enemy. Es que esto realmente vale incluso para gente que no tiene necesariamente una discapacidad, pero que es muy mala jugando. Imagínate, pones a tu padre a jugar a esto, ¿sabes? Entonces activas un montón de opciones de accesibilidad y aunque tu padre sea muy malo, se puede pasar este juego en fácil y con muchas ayudas, ¿sabes? También vale para eso incluso. Hostia, controles para zurdos, tú. Nunca he visto eso en un juego, creo. The feature that I'm most excited for players to try is the collector's mode. Modo coleccionista. ¿Cómo? ¡Hostia! Para sacar el platino, eso está bien, ¿no? Eso está muy bien para el platino. O sea, incluso igual hasta lo uso yo para buscar los cuervos que me queden. Porque yo voy a sacarme el platino, obviamente. Esto es Niflheim, ¿eh? Fíjate cómo realmente este vídeo va de Niflheim, pero ahora están enseñando Svartalfheim porque no te quieren enseñar más de Niflheim, que lo que ya vimos en los trailers, básicamente. The Last of Us Parte 2, otro líder en accesibilidad. Esto es Svartalfheim otra vez. O sea, este vídeo de Niflheim mucho no es. Other features to look out for would be subtitle customization. Personalización de you subtítulos. can color the subtitle Bueno, differently esto está bien from también. the speaker, and you can even have the speaker name show up or turn that off if you No, eso es don't like to see bastante. that speaker name O sea, está bien, in pero front of there. tampoco You es can tan set a loco. background for the captions, so when you're seeing the text, if it's, O sea, esto lo if tiene you todos need los more juegos, te quiero decir, context tampoco. behind the text, that's an option that's added in there. Another cool exciting feature that we added was directional indicators to our captions and subtitles. Esto sí que So está bien. wherever a noise Eso sí que está bien. is coming Lo de from, direccional the y arrow todo. will be pointing to it. So if Eso there's a está character muy bien y no lo he visto speaking nunca and you see the tampoco. subtitles on the screen, there will be an arrow pointing out also where that character is relative to the player's ¿Cómo se camera. vaya Kratos? Venga, Kratos, que no eres All these features otaku. will enable players to experience the game in different ways and adjust the challenge to their needs. Some of the things that I found useful are just settings around kind of reducing the amount of inputs I have to do when I don't feel like it's super necessary for me to control that aspect of the game. This one has helped me by having options like traversal. Qué movida realmente tener que jugar así, ¿eh? O sea, supongo que el tío estará más o menos acostumbrado, pero joder, me parece súper loco el hecho de poder jugar así, que es la hostia, obviamente, que este tío pueda I jugar. think a big misconception people have about accessibility features is that they're only applied to certain people. It's not about making a game easy. It's not about adding cheats. Accessibility controls are beneficial for everyone. It's beneficial for people with disabilities Esa to be armadura me able to gusta. better engage with the game. Está But chingona. also, open up those menus and see what they can do for you. People think accessibility means easy mode. Nah, eso es muy de cuñado, lo de accesibilidad en medio de... Cállate la puta boca, hombre. Cállate.
It doesn't mean that they want a lower difficulty. They just need it to be able to set the Básicamente. controls in a way that allows them to use the controls differently. I'm partially deaf, so I can only hear out of my right side. And the fact Es that they have parcialmente audio sorda. panning made me really, really happy because I still can feel vibration. El audio from my 3D left, so I de just la channeled more PlayStation. of the Bueno, audio realmente no, through estaba my right utilizando el side, audio which mono. enabled me to Claro, se lo hear meten todo everything por el lado derecho. just Claro. kind of better. Growing up playing games one-handed was very challenging. Early games didn't have all the accessibility features that games like God of War Ragnarok and The Last of Us Part 2 have. Hostia, qué movida tener que morder, ¿eh? O sea, no me río a malas, me parece simplemente muy curioso que tenga que morder el mando para jugar, tío. Es como, joder, realmente, ¿no? The Qué future of curioso, accessibility realmente. in video games is very exciting. As we continue to innovate and the conversation grows, the experience just gets better for everyone. My hope is that it will expand. Me beyond falta our current que detallasen audience más to include las everyone. opciones de accesibilidad, tío. No están... Porque sobre todo este vídeo es útil para la gente con alguna discapacidad que quiera saber todas las opciones que hay. Este es el vídeo en el que lo tienes que contar y no están contando, no están enseñando todas las I opciones. really have a high vision of making games that are not just accessible in the way that you can just get through them, but that they're accessible Tengo los in a pelos de way punta that pensando they jugar are esto mañana. enjoyable and create more choice for players. When we look at the way that the industry is turning, we're moving away from this ¡Oh, qué idea puzzle más of inteligente! just Congelar la get the cascada para que player baje, through me the mola. game and more into how can we Me make mola, an que van a accessible jugar con game the congelar el most agua mucho, enjoyable parecen. experience. Me gusta. And how can we integrate Con el these hacha, la things tirolina. into our games at a core level so that every player has access to those things. And as we expand that, I think that we're going to see an industry that is not only more accessible, but is more enjoyable overall. Muy bien, creo que ha acabado ya. Esto es lo que suelen poner al final. Este ha sido quizá, no os vamos a engañar, quizá el más flojo de los vídeos en el sentido de que han enseñado muy poco. Pero es un vídeo necesario. Hablar de la accesibilidad, explicar lo que es la accesibilidad, me ha parecido muy importante cómo han explicado pues qué es la accesibilidad. O sea, lo decía muy bien en el vídeo, no sé quién lo comentaba de todos los que estaban, pero decían, la accesibilidad no es un modo fácil para las personas que tienen alguna discapacidad que sea más fácil para ellos. La accesibilidad es adaptar el juego mecánicamente a las necesidades o a las discapacidades de una persona, pero manteniendo ese nivel de dificultad. No es hacerlo más fácil, sino es adaptar las mecánicas para que una persona pueda hacer uso de ellas, no hacerlas más fáciles. Eso es muy importante de entender, y también es muy importante que todas estas opciones de accesibilidad que Sony y PlayStation están empujando tanto con sus juegos first party, The Last of Us 2 y The God of War Ragnarok parecen, yo creo, los máximos exponentes de esto. Es importante que esto cada vez sea más estándar, porque, repito, el 90, 95, 98% igual de gente que está viendo este vídeo puede que no tenga ninguna discapacidad. Pero poneros en el lugar de que sí tuvieseis esa discapacidad. ¿No os gustaría poder jugar a vuestro juego favorito aún teniendo alguna discapacidad motora o de otro tipo? Joder, imaginaos la decepción o la tristeza que tiene que generar a alguien con una discapacidad no poder jugar a su juego favorito. Esto está muy bien. Está muy bien. Hay que seguir empujando la accesibilidad, que cada vez los juegos sean más accesibles para todo el mundo. Cuanta más gente juega, mejor es la industria. Porque para eso están los videojuegos, para jugarlos y para disfrutarlos. Y voy a disfrutar yo como un auténtico cerdo mañana, cuando me llegue la coleccionista de God of War Ragnarok a casa. Mañana para mí es un día santo. Mañana no se trabaja. Mañana no voy a hacer vídeo. No voy a hacer directos. No voy a hacer nada. Mañana voy a grabar el unboxing. Bueno, un poquito sí que voy a trabajar. Voy a grabar el unboxing de la coleccionista y me voy a poner a jugar a God of War Ragnarok. Todo lo que mi espalda me permita, porque sigo un poco mal de la espalda, pero voy a intentar que no me impida disfrutar. Y el día 10, jueves, ahí sí que tendréis vídeo con el unboxing de la edición coleccionista de God of War Ragnarok y mis primeras impresiones 100%, absurdamente al 100% libres de spoilers, así que no os preocupéis por eso. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para no perderos el vídeo del unboxing, para no perderos el análisis del Ragnarok cuando lo haga, para no perderos el análisis de Plague Tale Requiem que sí viene dentro de poco, y dejadme un comentario. ¿Vosotros mañana vais a jugar a Ragnarok? ¿Os lo habéis pillado el día 1? ¿Tenéis ganas? Supongo que si os lo habéis pillado, evidentemente tenéis ganas. Dejádmelo por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.